Es una formalidad, pero evidentemente es muy importante. La Corte Suprema en menos de 15 minutos declaró la admisibilidad de este recurso. Y eso, por cierto, es una señal muy potente. Cuando muchos nos decían no se va a aprobar, no va a pasar ni siquiera la primera prueba, la de la admisibilidad, bueno, acá tenemos que la Corte Suprema ha considerado que en forma este escrito está bien presentado, está completo, y por cierto que ahora queremos ir a la parte más sustancial, que es el fondo, que la Corte Suprema estudie los argumentos que hemos presentado, que los preparamos sólidamente. Nosotros no nos quisimos apurar, muchos medios nos preguntaban cuándo lo van a presentar, y justamente quisimos tomarnos todo el tiempo necesario para recabar los antecedentes, para estudiar bien el caso. Y bueno, eso es lo que hemos presentado en un escrito de más de 140 páginas a la Corte Suprema. Claro, el punto es que una vez analizado el fondo, perfectamente podría ser rechazado. De hecho, algunos juristas en los diarios de hoy así lo plantean, que analizando el fondo del asunto, este recurso lo más probable, incluso dicen ellos, es que sea rechazado. Y ahí tenemos un efecto contrario. Vamos a tener a un fiscal nacional respaldado, apoyado por la Corte Suprema y al revés, ustedes, digamos, que lo presentaron debilitados políticamente al menos. No, para nada. Para nada, nosotros no hemos querido hacer un cálculo de ese tipo. Aquí no se trata de ver quién le gana a quién, esto no es un gallito, esto es un imperativo ético. No puede ser que en Chile sigamos teniendo tal grado de impunidad en que los poderosos del mundo económico van digitando al mundo político. Lo que ha sucedido es escandaloso. La gran mayoría de la ciudadanía quiere que de una vez por todas tengamos un cambio profundo en esta materia en Chile. Y lo hemos hecho por eso, porque es importante presentar este recurso y decir, oiga, las actuaciones que ha tenido el fiscal Abbott representan una negligencia manifiesta que está incorporada en la ley orgánica del Ministerio Público como una de las causales que permiten la remoción del fiscal nacional. Ahora la palabra la tiene la Corte Suprema. Nosotros hemos hecho nuestra parte, recabar todos los antecedentes y presentarlos a la justicia en forma honesta, transparente, sólida, fundamentada, para que ésta decida. Acá no hay cálculo, acá no estamos diciendo nosotros, mire, ojalá, si nos va bien, entonces es válido, y si nos va mal, entonces no. No, la Corte Suprema tiene que estar a la altura de los tiempos. La Corte Suprema tiene que comprender, y yo creo que así lo ha hecho ya en esta primera etapa, comprender que Chile no puede más, no puede soportar más el grado de impunidad que hemos visto. Mira, todo este caso Penta, toda la situación del ex subsecretario Wagner es totalmente escandalosa e incomprensible. Un subsecretario que recibía una mesada cada 2 meses de sus ex patrones, ni más ni menos, una mesada bastante generosa por lo demás de 3 millones de pesos, que a cambio de eso los trató de incorporar como director de Codelco, hizo gestiones en favor de la mina Dominga en la cual estaban involucrados. Y después nos vienen a decir que no hay contraprestación, por favor. Pero incluso eso, que es tan escandaloso, no forma parte del escrito que hemos presentado. Nosotros nos hemos ido a situaciones muy concretas, como reuniones que ha tenido el fiscal Abbott con personeros vinculados al caso Penta, cuando él explícitamente, en el momento que fue candidato a la Corte Suprema, a la Fiscalía Nacional, dijo que él iba a quedar totalmente fuera, que él no iba a participar de ninguna cuestión relacionada con ese caso, porque tenía relaciones de parentesco con el entonces presidente del banco Banpenta, Alfredo Moreno, que por lo demás actualmente es uno de los ministros del gobierno del presidente Piñera. Entonces acá está lleno de irregularidades. Y lo que corresponde ahora es que la Corte Suprema escuche a las partes, estudie el fondo del caso, y yo espero que realmente remueva al fiscal Abbott para que en Chile nunca más tengamos este tipo de situaciones que hemos conocido. Claro, más allá de los cálculos, la Corte Suprema lo que tiene que hacer es analizar los hechos. En ese sentido, ¿cuáles son las pruebas que ustedes le van a presentar en este proceso que se inicia? Porque le basta, por ejemplo, a ustedes citar solamente estas reuniones que tuvo el fiscal nacional para plantearle a la Corte Suprema que eso es lo que debería juzgar. La negligencia manifiesta es una de las 3 causales que están establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público para poder remover al fiscal nacional. Y en este caso nosotros hemos aportado al menos 5 pruebas concretas de esta negligencia manifiesta. 2 son reuniones que tuvo el fiscal nacional con personas directamente involucradas en gestiones para el caso Penta. Mira, te voy a dar una. El entonces senador Hernán Larraín, hoy día ministro de Justicia, ni más ni menos, o sea, totalmente cercano a la situación de la Fiscalía, etcétera,
se reunió, le pidió una reunión por ley de lobby en la que dice explícitamente para conversar sobre la situación del imputado en el caso Penta, el senador Iván Moreira. O sea, además está escrito, es lo más explícito que hay. Bueno, y el fiscal nacional Jorge Abo accede a hacer esa reunión sabiendo cuál es el motivo de ella. Bueno, él estaba inhabilitado para hacerlo, él no podía hacerlo, él no debía hacerlo, no correspondía de ninguna manera que él tuviera esa reunión. Hace la reunión, se le plantean gestiones, uno no sabe qué gestiones hizo y cuáles no, pero el resultado final hemos visto que el fiscal Guerra cambia de opinión respecto de que aquí hay soborno y cohecho. Entonces, bueno, uno tiene derecho a ver, pero esto se mantiene en el tiempo y eso también es importante. Más de un año antes de esa reunión con el senador Hernán Larraín, el fiscal Abbott se había reunido también con el abogado de Santiago Valdés. ¿Quién es Santiago Valdés? Era el administrador financiero, o sea, el que llevaba las platas de la campaña del entonces candidato Sebastián Piñera, actual presidente de la República. Bueno, no me digan que ahí no hay situaciones de negligencia manifiesta, es decir, de estar involucrándose en casos donde evidentemente está inhabilitado para hacerlo. Además de eso, planteamos nosotros con mucha precisión lo que él dijo en su cuenta pública, donde habla de favorecer o cuidar o proteger a determinadas personas cuando son investigadas, diputados y senadores explícitamente, para no afectar los equilibrios, los quórums. ¿Qué es eso? En Chile la Constitución dice que nadie está por sobre la ley, ni hay grupo de personas privilegiadas. Y lo que él está planteando es un trato especial. Ahí hay 3 casos. Y hay otros 2 que tienen que ver con situaciones laborales que se producen al interior de la Fiscalía, donde la Dirección del Trabajo condena a la Fiscalía por prácticas antisindicales. Son casos que se conocen poco, pero que están incluidos también en nuestro escrito. Nosotros creemos que el escrito es sólido, es amplio, representa distintas situaciones y de verdad te digo, lo que esperamos es que contribuya a que Chile sea un país en que la impunidad, en que la corrupción, el cohecho, el soborno formen parte del pasado y no sigan practicándose a futuro. Si el punto es que cuando uno piensa en pruebas, por ejemplo en este caso, uno piensa, no sé, en un registro, en un mail que a lo mejor envió el fiscal nacional a los fiscales precisamente dando instrucciones en el sentido que usted señala. Eso es lo que uno se plantea o se imagina cuando dice prueba en un caso de negligencia manifiesta de un fiscal nacional. No, la ley es muy precisa al respecto, ¿eh? La negligencia manifiesta no significa que él le tenga que dar instrucciones a los fiscales regionales o a los fiscales que están involucrados en un caso. La negligencia manifiesta está establecida en este caso por el hecho de reunirse con quienes están involucrados en una determinada causa cuando él explícitamente como candidato a fiscal nacional expuso en forma verbal y en voz alta que él se iba a arrestar, que él no iba a participar, que él iba a estar totalmente ajeno a determinadas causas. Eso no lo cumple y no lo cumple a través del tiempo. Y esa es una señal muy grave y es lo que está definido justamente como negligencia manifiesta. Es por eso que hemos presentado estos casos que son tan sólidos. Y yo te digo lo siguiente, esto tiene que ver en definitiva con cómo construimos un país en que haya democracia verdadera, cómo construimos un país en que se haga justicia como corresponde. El resto del mundo hoy día está condenando y llevándose a la cárcel a aquellos personeros, por muy ricos y poderosos que sean, que están involucrados en este tipo de situaciones. Y desde ese punto de vista, yo te digo, esto era un imperativo ético. No podíamos dejar de hacerlo, no podemos dejar de levantar la voz como tantos otros para que en Chile este tipo de situaciones no sigan ocurriendo. ¿Cuáles son las diligencias que ustedes consideran clave, que se tienen que hacer en este caso? Tal vez yo diría las más importantes son los testigos que hemos presentado para que sean citados a declarar. Nosotros hemos pedido que se cite a declarar a todos los fiscales regionales, me parece que son 14 o 15, no sé el número exacto, que se cite a declarar, por cierto, al ex senador Larraín, actual ministro de Justicia, que se cite a declarar a Santiago Valdés, ex administrador de la campaña de Sebastián Piñera, a los respectivos abogados que estuvieron en estas reuniones. Creemos que el testimonio de todos ellos es fundamental porque van a dar cuenta de que estas reuniones se realizaron. Por cierto, también hemos pedido que se cite a declarar a los personeros del Senado que estuvieron presentes cuando el fiscal nacional, que en ese entonces era candidato, garantizó que él no iba a estar involucrado en ninguna de estas causas. Acá hay muchas personas que tienen que entregar su testimonio
Viene ahora un periodo de 8 días hábiles en el que el fiscal nacional tiene que entregar su informe a la Corte Suprema, luego la Corte Suprema designa a un ministro y este tiene un tiempo que lo van a terminar, probablemente sean 3, 4 semanas, algo por el estilo, para escuchar a las partes y tomar su determinación. ¿Apuestan, por ejemplo, al eventual testimonio del fiscal Emiliano Arias? Él ha tenido públicas diferencias con el fiscal Labot. Por supuesto que el fiscal Arias es uno de los que nosotros pediremos que sea llamado a testificar. Y todos ellos, y probablemente cada uno dará su versión, algunos hablarán muy bien, otros dirán otras cosas, cada uno tendrá algún antecedente que aportar. Nosotros queremos que esto se lleve de la mejor manera posible. Este es un acto republicano, este es un acto que está contenido en nuestra Constitución, en nuestras leyes, y por lo tanto esto significa hacer cumplir la ley, y por eso es tan importante que estén presentes y que den su testimonio a favor o en contra o como lo estimen adecuado cada uno de los que ha estado de algún modo u otro vinculado a esta situación. Diputado, en el ámbito político, una derrota en este caso, ¿usted cree que le da la razón a quienes en el Frente Amplio no se sumaron a esta solicitud? Estoy hablando de Revolución Democrática, del Partido Liberal. Ahí hay una división del Frente Amplio. ¿Le va a dar la razón a ellos si que este recurso, esta solicitud fracasa? Mira, yo entiendo que a los medios les gusta ver dónde hay divisiones. Con toda franqueza, yo creo que no hay división en Frente Amplio. Yo he estado en todas las reuniones, en toda la actividad del Frente Amplio, no hay división. Hay distintas tácticas para un mismo objetivo que tiene que ver luchar contra toda forma de corrupción en Chile, buscar que el cohecho, el soborno sean debidamente condenados. Se están preparando proyectos de ley y estamos trabajando en esta línea de solicitar la remoción del fiscal Abbott. Acá no podemos hablar de triunfo o derrota. Estamos haciendo algo que corresponde hacer, que la ley nos da la facultad para hacerlo. Recuerda que la Cámara de Diputados y los diputados tenemos que fiscalizar los actos de los distintos órganos del Estado. Esa es parte de nuestra función que por ley y por Constitución se nos ha conferido y debemos cumplirla. Ojalá se actúe desde la Corte Suprema del modo que el país anhela y del modo que además corresponde en derecho, que es remover al fiscal Abbott. Pero más allá de eso, no estamos haciendo un cálculo corto y aquí no vamos a hablar de quién ganó dentro del Frente Amplio. Por lo demás te aclaro lo siguiente, y creo que es muy importante hacerlo. Si bien tal vez se nos ha visto más a algunos diputados y diputadas del Frente Amplio, este es un requerimiento que hemos presentado 14 parlamentarios de distintos partidos políticos y de distintas bancadas. Acá hay diputados del Partido Socialista, del Partido Comunista, del PPD, del PRO, del Partido Humanista y de otros partidos del Frente Amplio, Poder, Movimiento Autonomista, etcétera. Así es que es un espectro muy amplio y muy transversal de parlamentarios los que hemos presentado este escrito. Pero usted descarta que haya un costo político, porque finalmente después de siempre hay costos por pagar. Yo no mido las cosas de esa manera. Yo por lo menos actúo en política y llevo hartos años en política haciendo lo que creo que es correcto. En algún minuto fui candidato presidencial y era evidente que no iba a salir electo. Sin embargo, nos parecía importante que era levantar una opción al duopolio, que era importante mostrar que existen otras opciones. Con el Frente Amplio nos decían que nos iba a ir pésimo, que no íbamos a tener diputados, y ahí estamos con una bancada de 20 diputadas, diputados y un senador. Entonces, en vez de movernos por el cálculo político, ¿qué tal si en Chile empezamos a movernos por lo que creemos que es coherente, por lo que creemos que corresponde, por lo que ayuda a profundizar y fortalecer nuestra democracia, en última instancia por lo que nos permita hacernos un país mejor, un país más feliz, un país en que la gente se sienta orgullosa de decir que somos chilenos y no tener que andar con la vergüenza todo el día de saber que estamos llenos de casos de corrupción? No es posible que hayan empresas que les dictan las leyes a senadores o diputados o a ministros. No es posible que tengamos ministros que han recibido fondos, ¿no es cierto?, para sus campañas en sus intentos presidenciales. El país está aburrido de este tipo de situaciones. No puede ser que Chile tenga que ser un país en que todo se arregla por debajo de la mesa, en que todo se arregla por intereses económicos. Eso es lo que buscamos. Yo creo, insisto, que esto es un imperativo ético y esto no se hace por cálculo político corto, se hace para construir un país